Muchas gracias, hola, de vuelta. Necesito pedirle a 10 voluntarias o voluntarios que por favor enciendan las cámaras. Entiendo que a veces no se puede prender la cámara, pero este curso va a ser más interactivo que lo normal y las primeras 25 cámaras abiertas aparecen en la primera pantalla. Entonces, para que yo pueda hablar con gente y no con nombres, les pido por favor a los que se animen a encender cámaras que lo hagan. Así las tengo y los tengo presentes en la primera pantalla. Estoy con problemas de internet en casa, estuvo mal todo el día. Va y viene, va y viene. Espero que ahora se escuche y se vea. Tengo dos teléfonos por las dudas, plan B y plan C, por las dudas, así que deberíamos estar bien. Pero si en algún momento se cae, pido disculpas de antemano y les voy a dejar tarea ahora mismo para que si hay momentos donde yo no estoy, ustedes tengan inmediatamente algo que hacer. Esta es la segunda vez que doy el seminario, lo dimos el año pasado. Por fuera del instituto yo llevo años haciendo un proyecto muy interesante que se llama Tu Historia, que va a ser básicamente lo que vamos a hacer hoy de manera muy intensa. Tu historia eh, se puede desarrollar en distintos formatos. La razón por la que quiero que lo hagamos hoy de una manera muy intensa es que en la sesión de la semana que viene vamos a conversar sobre qué significa lo que hicimos hoy. Necesito que tengamos una experiencia común para poder tener una charla no teórica. Entonces, me parecía que una manera de hacer esto, que es distinto de lo que hacemos habitualmente, en general entendemos algo y después lo probamos, nosotros vamos a probar algo y después entenderlo. Pero sobre todo vamos a trabajar con tu historia. Cada uno de nosotros tiene una historia, en este caso vamos a trabajar con las historias de migraciones de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, con la muchísima o la poquísima información que tengamos a mano. Este proyecto lo desarrollé tanto en escuelas primarias como secundarias, en ámbitos universitarios y también en ámbitos donde padres y abuelos y abuelas trabajaron con hijos, hijas y nietos y nietas. Lo que vamos a hacer hoy ustedes lo pueden experimentar, lo pueden explorar y lo pueden desarrollar, pero en el marco de este seminario vamos a usarlo como una experiencia para pensar juntos cómo sería enseñar si toda la información con la que aprendemos fuera de absoluta relevancia para los estudiantes. Pero en realidad, si no trabajas en un ámbito escolar, estuve viendo las listas y algunos de ustedes no trabajan en ámbitos escolares, eh, no quiero prometer demasiado, pero van a ver que lo que vamos a hacer es muy rico para todos nosotros como sociedad. Y entonces voy a tener como una especie de doble discurso, el discurso escolar y el discurso de aprendizaje para la vida. Y de vuelta, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si pudiera haber 13 personas que pudieran encender la cámara, yo estaría súper agradecido. Entiendo que no todo el mundo puede. ¿Por ahora se escucha y se ve? Perfecto, Juan. Perfecto. Voy a empezar con una historia personal, ya que esto se trata de nuestras historias. Cuando yo estaba cursando quinto año de la escuela secundaria, era bastante buen alumno en aquellas materias que me interesaban, que eran en general teatro, literatura, matemática, paradójicamente. Me iba muy mal en historia. Y en quinto año en mi escuela secundaria necesitabas aprobar historia para recibirte. No había, no te, en el último año no existía la instancia de llevarte historia, tenías que aprobar historia. Y yo no estaba aprobando historia y no iba a recibirme. Y un día me llama el profesor de historia y me dice, che, vos sos muy buen alumno y sos un pibe inteligente, y entonces yo siento que estoy haciendo algo mal. Porque tengo un problema, porque te tengo que aprobar, como sea te tengo que aprobar, no puedo permitir que no te recibas, pero no entiendo por qué justo en mi clase te va mal. Y yo le dije, bueno, si querés que te diga la verdad, soy sincero, pero si preferís que no te diga la verdad, no quiero ofender a nadie. Me dice, no, no, te estoy diciendo esto porque me gustaría escuchar qué te pasa. Le dije, bueno, la clase es aburridísima.
Estamos todo el tiempo, estábamos cursando historia de Europa, había que estudiar muchas fechas, muchos nombres, era un plomazo. Y en un momento de la conversación él me pregunta, che, ¿de dónde sos? ¿De dónde vienen tus padres? ¿De dónde vinieron tus abuelos? Y yo dije, mi abuela paterna era catalana, mi abuela materna era rusa, el papá de mi mamá era polaco. Me dice, para, ¿tu abuela era rusa? ¿Y cuándo vino? Le dije, no, mi abuela nació acá, pero no sé cuándo vinieron sus padres. Y entonces me dijo, ¿por qué no averiguás si volvés a verme? Entonces 2 o 3 días después me dijo, che, ¿averiguaste? Y le dije, no, me olvidé. Y me dice, ¿por qué no averiguás de dónde vinieron tus bisabuelos y venís a verme? Y entonces llamé a mi abuela y le dije, abuela, ¿de dónde vinieron tus papás? Y entonces me dijo de dónde habían venido, en un pueblito cerca de Moscú. Le dije, ¿cuándo vinieron? Y me dijo, en 1907. Entonces lo fui a ver al tipo recontento y le dije, mis bisabuelos vinieron de Rusia, de un lugar cerca de Moscú, en 1907. Y él me dijo, ¿sabés por qué vinieron tus bisabuelos de Moscú en 1907? Y le dije, no, la verdad que no tengo mucha idea. Y me dijo, bueno, vinieron porque había unos problemas y había mucho despelote y estaba muy calentita la cosa y muchos judíos rusos se tuvieron que ir. Bueno, yo descubrí que mis bisabuelos en realidad se iban a Estados Unidos en un barco en 1907, no venían a Argentina. En Argentina no tenían familia, pero hubo una epidemia de fiebre amarilla o algo así y no dejaron que el barco entre en Estados Unidos. Entonces derivaron al barco al único puerto que los recibiría, que era el puerto de Buenos Aires. Pero en el trayecto entre Estados Unidos y Buenos Aires se murió mucha gente. Y entre la gente que se murieron los 3 hijos de mis bisabuelos. Mis bisabuelos llegaron vivos, sin hijos, a un lugar donde no conocían a nadie. Por suerte en Argentina tuvieron 3 hijos, la hija del medio era mi abuela, Ida. Es una tragedia la historia, pero en realidad también es una suerte de milagro, porque si no, no estaríamos ninguno de nosotros hoy en este Zoom. El tipo, el profe de historia me dijo, ¿no te parece que los eventos de Rusia que estamos estudiando en clase, de la revolución y del zar y de todo lo que pasaba en Europa en esa época, está directamente conectado con tu vida? Y yo lo miré con cara de, bueno, era un poco, yo no era muy respetuoso de la jerarquía escolar. Y lo miré y le dije, ¿y por qué no me lo enseñaste así? En el 2014 estaba haciendo mi maestría en políticas educativas en Estados Unidos y tenía que hacer una tesis. Hice una tesis sobre por qué no enseñamos así. ¿Por qué no hacemos que las cosas sean relevantes para los chicos que las tienen que aprender? ¿Por qué esperamos que los chicos hagan un esfuerzo para acercarse en vez de hacer nosotros el esfuerzo para acercarnos a ellos? Eso es básicamente lo que yo estudiaba o exploraba en mi tesis. Pero como producto de esa tesis sale un proyecto que se llama Tu Historia, que es lo que vamos a hacer ahora, que es la intención de ver si se puede enseñar historia de una manera diferente. A lo mejor les interesa, a lo mejor no les interesa particularmente la historia, pero de vuelta, es una invitación para que hagamos algo juntos hoy, para que podamos tener una conversación la semana que viene. Más allá de enseñar la metodología, que vamos a hacerla hoy un poco rápido, y de tener una linda conversación la semana que viene, este es el seminario más raro que doy porque no tengo nada que enseñar. Tengo solo preguntas que hacernos. Puedo decir esto para quienes no me conocen. Veo algunos nombres y caras de personas que conozco, que han tomado cursos conmigo antes, y algunas caras que no reconozco. Puedo decir esto: estoy obsesionado con transformar absolutamente todo lo que hay para transformar en la escuela secundaria. Si de mí dependiera, no quedaría nada de lo que hay hoy. Pero sobre todo, podría dejar todo, podría dejar los timbres, las puertas, los bancos, los pizarrones, las tizas. Podría dejar todo, si pudiera, aunque sea,
hacer que todos los que enseñamos a pibes de la escuela secundaria lo hagamos de una manera que nadie nunca más tenga que preguntar, ¿y esto para qué me sirve? Si se animan, y las invito a que jueguen. Hoy es un juego, y es un juego que tiene que ver un poco con la indagación personal. Y esto va a empezar así, lo voy a mostrar despacito porque les voy a tener que pedir ayuda, porque vamos a ver si... Necesito un voluntario o una voluntaria que sepa de dónde vinieron sus antepasados, alguno de sus abuelos o padres o bisabuelos. Cualquiera que quiera, por favor, levante la mano física o ponga en el chat o levante. Ariel, te di primero a vos. Si querés, abrí tu micrófono y contame de dónde vienen. Bueno, voy a ser breve, pero mi apellido original hoy es Colombo, pero originalmente fue Colombo Pasoyola Saavedra. Era un apellido compuesto. Y mi abuelo se pone de novio con una mulata. Él era blanco, de ojos claros, mi abuelo Abel, Colombo Abel. eh, Decide irse con la mulata, en la familia lo desheredan, o sea que renuncia a todo lo que tenía, hace una donación de la plata que le entregan igual en el Hospital de Campo de Mayo, de acá de Bellavista creo que es. Hay un monolito con el nombre de él y todo todavía, de la donación que estuve trabajando como ambulanciero. Y bueno, toda una historia fuerte, fuerte familiar. Pero bueno, eso es un poquito lo que te puedo contar. Muchas gracias. Ahora me vas a contar un poquito más en un ratito cuando hagamos la primera actividad. Veo que Alicia también tiene la mano levantada. ¿Cómo estás, Alicia? Espera que seguís en silencio. Vamos a Estás ver si muteada podemos. Alicia, ahí sí. Puedes mutearte sola igual Alicia, tocando Ahí abajo. está, ahí está. Por parte de mi mamá, mis abuelos eran italianos. Mi abuelo nació en Vicenza, en la zona del Véneto, y mi abuela en Tortona, el Piemonte. Por parte de mi papá, mis abuelos eran argentinos. Si alguien más de este grupo, hay 50 personas acá, si alguien más tiene antepasados de la zona de Vicenza, puede poner en el chat yo. Vamos a ver cuánta gente vecina, Tana, tenemos hoy. Y Griselda, Fernando y Griselda tenían mano levantada, últimos dos, y vamos a hacer una actividad juntos. Fernando, si querés. Gracias, Alicia. Gracias, Juan. Gracias, Juan, gracias, compas. La primera camada también es divertida, no solo mis abuelos. Mi papá conoce español, conoce a mi mamá en Brasil, que es uruguaya, y yo nací en Argentina. Y mis abuelos eran los paternos españoles, mi abuelo materno era uruguayo de origen español, sus padres, y mi abuela era tupí guaraní del norte entre Uruguay, Brasil y Paraguay. Espectacular. Muchas gracias. Y Griselda, me parece que vos también querías contar algo. ¿Para qué estás todavía? ¿Ahí me escuchás? Perfecto. ¿Sí? Sí. Mis abuelos se conocieron en barco, venían de Sicilia y se casaron en Argentina, abuelos maternos. Y soy de la cuarta generación de Crispín Velázquez, general Crispín Velázquez, la mano derecha de Urquiza, donde nace de una nativa chaná y un español. Increíble. Hermoso. Bueno, me apasiona el tema, me podría quedar horas escuchando a cada uno de ustedes. No lo voy a hacer porque sería un disparate. Vamos a hacer una actividad todos juntos que es un poquito más fácil
y me gustaría, la vamos a hacer y después les voy a decir, cualquiera de ustedes, sobre todo si trabajan en aula, la pueden hacer cuando quieran, porque es todo libre, gratuito. Voy a usar el Padlet, que algunos han usado. Voy a poner en el chat un link y voy a mostrar lo que vamos a hacer primero. No hagan nada en el Padlet, pero si quieren pueden abrir ese link. Pero miren esta pantalla porque además voy a compartir pantalla y mostrarles lo que vamos a hacer, que es muy sencillo, pero tiene varios pasos, entonces necesito que presten atención. Cuando ustedes abren el Padlet deberían ver este mapa que dice tu historia, Sí, y abajo a la derecha yo tengo acá un dibujito de un más. Entonces cuando apretás el más, te aparece, está todo en inglés lamentablemente, pero no importa, te aparece lo único que tenés que hacer es escribir el lugar de donde nació algún antepasado. Por ejemplo, en mi caso yo voy a poner Barcelona, porque mi abuela era de Barcelona, entonces pongo Barcelona. Y ahí me dice Barcelona, Spain, está en inglés, pongo sí, Barcelona, Spain. Y entonces no tengo que escribir nada más, me publica Barcelona. Entonces en el mapa ahora aparece Barcelona. Entonces, lo primero que van a hacer cada una es apretar ese más que está abajo a la derecha y en la ventanita que se abre poner dónde nació ese antepasado. Yo voy a hacer uno nuevo que es mi abuela de Rusia. Entonces simplemente pongo, vamos a poner Moscú porque no sé el nombre del pueblo. Moscú, acá Moscow está en inglés, Moscow, Rusia. Si necesitan ayuda, porque no lo pueden hacer, lo ponen en el chat y cualquiera me dice a mí y yo voy poniendo lugares donde nacieron sus antepasados. Eso es lo único que vamos a hacer por ahora. Voy a ir muy despacito para que no se mareen. Y si alguien tiene el chat abierto y ve que alguien está poniendo algún punto de origen, me avisa y yo los ayudo a poner el punto de origen en el chat. Sí, Juan, no sé si soy yo o capaz si lo actualizás, porque yo lo abrí también el Padlet y ¿Sí? estoy viendo que están apareciendo varios. No sé si vos estás viendo lo mismo. Ah, Y si mira, no, entonces voy a dejar de compartir porque a lo mejor un minuto, así lo veo al original. Ahí estoy actualizando, perfecto. Y si hay cosas en el chat, por favor me avisan y las agregamos. Deberíamos tener por lo menos un punto de origen para cada participante. Si se acuerdan, si quieren poner más de uno, pueden poner más de uno. Yo ya puse 3. Y voy a poner uno más, voy a poner Mallorca. Y les voy a dar un minuto para que hagan esta actividad con el punto de origen. Hermoso ver cómo se empieza a llenar el mapa de puntos. Por supuesto, no nos sorprende que muchos de los puntos de origen están en Europa, sin embargo hay muchos, veo, en Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, o sea que tenemos un patrón. No veo nadie del norte de África todavía, no veo nadie de Europa más oriental, pero sí veo, bueno, hay Turquía y Rumania. ¿Quiénes no pudieron? Vamos a mirar un poquito el chat a ver si hay alguien que necesita ayuda. Ahí dice Milano y Austria. Voy a poner Milano, Austria, Sicilia. Milano ya está. Vamos a poner Austria. Ya ahí, está. ahí, perdón, Juan, creo que a Gisela se le cortó internet. Está preguntando cuál es la actividad. Acá voy a volver a copiar el link. Perfecto. Por si les querés volver a... Ahora vamos rápidamente a decirlo. Cuando abrimos ese link, te aparece un Padlet. Y en el Padlet vas al símbolo de más, que está abajo a la derecha, y escribís la ciudad donde nació alguno de tus antepasados, abuelos o bisabuelos o padres migrantes,
para que aparezca ese puntito. Quiero verles la cara y que me digan cómo estamos. Pongan en el chat si están bien, si estoy yendo muy rápido, muy lento. Ok, ahora lo que viene, si esos migrantes vinieron a Buenos Aires, no hagan nada, porque yo voy a poner Buenos Aires y con un Buenos Aires es más que suficiente. No hace falta que pongamos 50 Buenos Aires. Pero si esos migrantes fueron a otro lugar, vas a hacer lo mismo que hiciste recién, poniendo el lugar de destino. Entonces todos pongan el lugar de destino. Ya sabemos de dónde vinieron, ahora vamos a poner a dónde fuimos. A dónde fueron nuestros antepasados. De vuelta, si fueron a Buenos Aires, no hace falta que lo pongas. Si fueron a otro lugar, por favor, pon el punto, el lugar. Si esto fuera una pared, si no fuera virtual, serían como alfileres con banderitas en el punto de origen y punto de destino. Y ahora voy a necesitar mucha atención para lo que viene ahora. Esto es lo único un poquitito más complejo. Ustedes pueden agrandar o achicar ese mapa. Lo pueden agrandar o achicar según cómo esté la computadora que tienen, como si fuera una foto, con los dedos agrandando y achicando, o lo pueden agrandar o achicar. Abajo a la izquierda deberían dar un símbolo más que agranda, un símbolo menos que achica. Es como una lupa. Lo que quiero que hagan, esperen, lo voy a mostrar, también voy a compartir pantalla porque va a ser más fácil que me entiendan. ¿Se acuerdan que yo dije que tenía una abuela que vino de Barcelona? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí. Entonces, esperen un segundo que necesito llegar a Barcelona. Sí, sí, Entonces, se ve. gracias. Miren lo que hago. Me posiciono en donde está Barcelona. Hago clic en Barcelona. Y arriba a la derecha de Barcelona me dice editar y hay 3 puntitos. Voy a apretar los 3 puntitos. Depende del idioma en el que tengas tu Padlet, te puede aparecer esto en español o en inglés. Van a buscar una cosa que dice conectar a una etiqueta. Acá está en inglés, connect to a post. Puede decir conectar o vincular o pegar a una etiqueta. Entonces yo le digo conectar a una etiqueta. Y le voy a marcar, en mi caso, Buenos Aires, porque mi abuela fue a Buenos Aires. Entonces vengo acá y conecto a Buenos Aires. Y me pregunta si lo quiero etiquetar. Y lo quiero etiquetar porque quiero poner el nombre de mi abuela, que se llamaba Lola, y la fecha en la que vino a Buenos Aires, que en su caso era 1930. Y digo conectar. Ahora los voy a acompañar. Ah, lo puse a la luz, no importa. Hagamos de cuenta que lo hubiera puesto bien, me equivoqué yo. Entonces, Perdón, Juan, que te interrumpa. Por las dudas también, depende del idioma también, dice conectarse a una publicación. perfecto, eso es Por si, entonces. por si Perfecto, alguien lo entonces, tiene en otro idioma. bien, voy a dejar de compartir un segundo. Lo digo una vez más y si es necesario lo muestro. Busquen el lugar de origen. Por ejemplo, si venían de Polonia, buscan Polonia. Aprietan en el banderín y van a buscar los 3 puntitos. Y en los 3 puntitos eligen vincular a una publicación o conectar a una publicación. Ahí tienen que ir al lugar de destino, que puede ser Buenos Aires, y apretar Buenos Aires. Y les pregunta la ventanita si quieren etiquetar. Y si saben, ponen el nombre de su antepasado, o si era abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, y si saben la fecha o la década, ponen la década. Quiero que se llene este mapa de líneas conectoras con fechas. Sé que esto es lo más difícil, ahí lo están empezando a hacer, por ejemplo, Vicente, abuelo, y empiezan a aparecer algunas Juan, líneas más. Sí, a mí no se me despliega, o sea, accedo al Padlet, pero no se despliega el mapa, no veo todo celeste nada más. perfecto. Podés cerrarlo y abrirlo de vuelta a ver si eso cambia, y si no, decime a mí de dónde a dónde fueron tus antepasados. Dale. Y yo voy a compartir igual. Ah, si comparto los distraigo. ¿Es mejor que comparto o que no comparta? No sé qué opinan los alumnos. Sí, perdón, me interrumpo de nuevo. Débora, No, puede no, ser. interrumpí todo lo que quieras, ¿eh? Me ayuda mucho que me ayudes porque es complejo esto.
puede ser un tema también Ahí de está, ya de pude ver el conexión. mapa. Ahí va. Perfecto, No, ahí se pudo desplegar el mapa, gracias. perfecto. Entonces empezamos a tener líneas conectoras. Si alguien quiere que conecte, solamente dígame en voz alta o en el chat de dónde a dónde, y yo los ayudo. Y yo, Juan, Sí, de Tortona y el Véneto a Buenos Aires, perfecto. Decime si eso es al norte o al sur de Italia. al norte, Ahí, no estoy seguro si es este o es este. Déjame mirar. Espera, te voy a ayudar. Voy a hacer así. Tortona y Vicenza. Espera un minuto. Decime si estoy bien. Estoy al norte de Roma. ¿Me voy para el lado de Florencia o para el lado de la costa? Para el lado Este- de Francia, en el caso de mi abuela, ¿Y qué lugar busco? Tortona, Acá Alessandría, está, Tortona. ¿Y a dónde fueron? a Buenos Aires, Perfecto, me vuelvo a Buenos Aires Celestina, entonces. Muy bien, me vuelvo a Buenos Aires. y mi abuelo del Véneto, Dame un segundito. norte de Italia. Perfecto, primero me vengo a Buenos Aires. No sé si estoy tocando bien, pero... Pará, los que vinieron de Tortona, ¿sabés la fecha más o menos o el año o la década? Alrededor de ¿Antes de la guerra, durante la 1900, guerra o después de la guerra? en 1912. 1912. ¿Y cómo se llamaba esta persona, sabes? eh, Celestina y Francisco. Listo, y ahí tenés una línea de Celestina y Francisco conectando con Buenos Aires. Quiero preguntarles algo. Si ustedes miran este mapa, ¿qué ven en el mapa? ¿Qué podrían deducir? ¿Qué información hay en este mapa ahora? Y ahí te muestra, Información de los flujos migratorios. ¿sí? Sí, hay información de los flujos migratorios. ¿Y qué vemos de los flujos migratorios? No van a descubrir nada que no sepan, pero ¿qué es La lo que se zona de ve? expulsión, la zona La predominancia de españoles e italianos, de dónde salieron y a dónde llegaron. ¿sí? Sí, ¿de dónde viene la gente principalmente? Vamos a hacer una más fácil. ¿De dónde no está llegando la gente, por lo menos en este grupo que somos hoy? ¿De dónde no está llegando la De gente? Estados Unidos, no. ¿De Estados No, Unidos no? ¿De dónde De más no? Italia y España predomina. Todos Sí. europeos. ¿De dónde más no? Oriente. Oriente. De Sí, Oriente, de África. sí. ¿Saben? De Les Oceanía voy a hacer tampoco. una- Exacto, muy bien. Una pregunta. Hay 5 motivos, básicamente, 5 motivos universales por los cuales la gente migra. ¿Cuáles son esos motivos? Pongan en el Guerra, chat Guerra. si quieren. pestes, Buscar un nivel de Hambre, vida guerra. Pongan en el chat porque si mejor. hablamos todos al mismo tiempo es muy difícil de entender, pero pongan en el chat. ¿Por qué migraron sus antepasados? Ahí te vi, Nico, decí vos si querés. no, por la guerra, por Sí, pestes, por sí, hambrunas, sí, por dictaduras, sí, son las 4 principales. sí. Entonces, en Por general, motivos ideológicos. sí. También. Exacto. Las podemos agrupar para no ser. Todo lo que dijeron está bien. Las vamos a agrupar de esta manera. Hay migración por persecución política o religiosa, por hambruna, pobreza o búsqueda de oportunidades económicas, Sí. por guerras, por conflictos ambientales, Racismo. racismo, otro tipo de Sería persecución discriminación étnica. y odio, y por amor, para decir una positiva por lo menos. Levanten las manos si sus abuelos o bisabuelos migraron. Pues, bueno, yo estoy casado, mi esposa es norteamericana, mi esposa vive acá hace 30 años. Ella migró claramente por amor o por no sé, que no me escuche. Entonces,
Pero todos, en contextos distintos, todos tenemos, hay algo que por ahí une. Yo hace un ratito pregunté, levanten la mano si ustedes vienen de familias que vinieron de Italia, porque había alguien de Italia. Ahora les podría preguntar, pongan en el chat si vinieron de persecución política o religiosa. Entonces yo sí, entonces pongo persecución política. Y religiosa, de hecho, mis abuelos judíos religiosa y los españoles eran anarquistas, así que política. Pongan en el chat si son del grupo. Si yo les dijera 2 pasos para adelante, los que tienen antepasados que fueron perseguidos políticamente. No, pero no pongan todas las razones, solo quiero saber cuántos somos, estoy jugando. ¿Cuál es el conjunto de persecución política? Levanten la mano los del conjunto de persecución política, quiero ver cuántos somos. Fernando. Ariel. Lorena. Rosario. Interesantísimo. Quiero saber si los estoy aburriendo o si esto es interesante, porque sé que es una actividad un poco compleja, hay muchos silencios. Hambruna. Ahora se va a poner más lindo. Ok, entonces vamos a ir a la segunda parte, pero antes de ir a la segunda parte quiero decirles esto. Cuando trabajamos este programa en escuelas, esto se puede hacer en un fin de semana, se puede hacer en 3 días, se puede hacer a lo largo de un cuatrimestre, se puede hacer a lo largo de un año. Lo que yo voy a hacer ahora lo voy a hacer en 10 minutos. Entonces, quiero que usen su imaginación para que se imaginen lo que uno puede ir inspirando, motivando, abriendo las curiosidades que se pueden despertar cuando lo haces con tiempo y con paciencia. Ahora lo vamos a hacer un poco irresponsablemente rápido, para que tengan un sabor de la experiencia completa. Entonces, la primera, a ver si se acuerdan, ¿qué fue lo primero que hicimos hoy? ¿Qué fue lo primero que hice antes que abrir el mapa? ¿Qué fue lo que hice? Preguntar de dónde venían nuestros antepasados. Sí, ¿y qué hice yo? No, explicaste tu historia. Sí, entonces, Explicó la historia, sí, es entonces verdad. les voy a decir algo de un poquito de neurociencia, un poquito de psicología humana. Esto es inevitable, es el cerebro. Cuando yo estoy contando una historia personal y les cuento de mi abuela Lola era catalana, y mi abuela Lola, yo tenía una llave del departamento de mi abuela Lola. Cuando yo iba a lo de mi abuela, si mi abuela me invitaba a tomar el té, había una mesa divina y había pasta flora y torta de manzanas y té y mate y café y la casa estaba linda, la ventana estaba abierta, corría aire, había regado las plantas, estaba soleado, había olor a limpio. Pero si yo iba a mi abuela con mi llave un martes a la tarde y no le avisaba que iba a ir, las persianas estaban cerradas, la heladera estaba vacía, la tele estaba prendida, no importaba si había alguien mirando la tele, había encierro en el departamento. ¿Me siguen? Ahora Sí. levanten la mano si mientras yo les contaba eso, durante un instante pensaron en su abuela o en la casa de su abuela, si conocieron a su abuela. Entonces, hay algo que pasa. Cuando yo estoy contando de mi abuela, si vos tuviste un vínculo con tu abuela, lo que naturalmente va a pasar en algún momento es que vos pienses en tu abuela, no en la mía. Porque la mía no la conoces y no te significa nada. Sí, es verdad. ¿Entienden lo que digo? Si yo Sí. les hablo del mantel de mi abuela bordado o el individual que a mí me gustaba cuando era chiquito, que era un individual que tenía un elefante, si yo te lo hago largo, en algún momento vos vas a dejar de pensar en el elefante del individual de mi abuela y vas a pensar en el mantel de tu abuela. Sí, es verdad. Si te lo digo, vas a hacer trampa y no lo vas a pensar, pero es inevitable. Asociamos con nuestra propia experiencia. Por eso, ya que estamos hablando de pedagogía, si los chicos en el aula tienen un docente con el que no tienen ningún tipo de vínculo cultural, es mucho más lejano y mucho más difícil aprender. Salvo que el docente tenga conciencia de vínculos culturales y haga el esfuerzo para acercarse. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar
de nuestros abuelos ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poquito más. Les voy a poner un segundo Padlet, y es el último Padlet que hacemos, no los voy a agotar con Padlets, pero este es muy importante. Les voy a poner un segundo Padlet, y ahora les explico cómo lo usamos. Ya el trabajo difícil lo hicimos en el mapa. Ahora, aprovecho esto, imagínense si estuviéramos en un aula o si estuviéramos todos juntos en un espacio físico y tuviéramos un mapa gigante proyectado en la pared y todos tuviéramos papelitos con pegamento, los post-it o banderitas, y hubiéramos estado pegando y dibujando con marcadores, líneas de acá para allá. Es mucho más dinámico que en la compu. Yo encontré este recurso del Padlet que te permite hacerlo, pero cuando diseñé esto, no había ni Padlet ni pandemia, estábamos todos encerrados en un aula y era muy dinámico lo que podíamos hacer. Ahora está todo adaptado a poder hacerlo juntos en la computadora. En el segundo Padlet lo que van a ver es esto. Y cuando van al símbolo del más, voy a hacerlo yo primero con mis abuelos de Polonia. Pongo Polonia 1910, que son mis abuelos, y voy a poner lo que sea que sé de esos antepasados. Entonces pongo, mi abuelo era judío y vino a Buenos Aires, sus hermanos a Inglaterra y Estados Unidos. Yo escribí mucho, no hace falta escribir tanto. Lo mismo que hicimos en el mapa, pero ahora lo podés hacer con un poquito más de información. Y les voy a dar 5 minutos para que hagan esto tranquilos, con los antepasados que quieran. Pueden elegir uno, pueden hacer varios. Vamos a tener etiquetas. Tienen que tener el lugar de origen o de nacimiento y la fecha, y algo que nos ayude a identificar lo que ustedes saben de esa persona. Ay, ¿cómo lo hacemos? A ver, Entonces, ¿están en el Padlet? Van a buscar abajo a la derecha el dibujito del más. Cuando apretan más, se abre una ventanita. Y ahí ponen el título. Yo pongo Mallorca, no sé la fecha, pero más o menos 1700. Y pongo acá abajo, enviados por la corona a revisar cuentas, porque alguno vino por la corona. Publicar, se quedó en Corrientes. Este de hecho fue Corrientes. Y voy a actualizar a ver si, voy a soltar y actualizar a ver si se puede ver algo más. Perfecto, ahí empiezan a cargar. Veo La Coruña de España, veo Polonia 1920, veo un abuelo italiano, veo Cusco 1938. Si necesitan ayuda me dicen, es la misma idea. Van al Padlet, van al más, y de vuelta el Padlet está acá en el chat. Se abre una ventanita y escriben sobre esa ventanita y después ponen publicar. Si alguien quiere ayuda, los ayudo. Vale la pena que hagamos juntos este ejercicio porque vamos a construir una línea de tiempo en un minuto. Ya empieza a ver cosas lindas. Si no pudieron hacerlo, díganme y yo lo hago por ustedes. Ahí pueden ver mi pantalla. ¿Alguien necesita ayuda? no sé cómo, a ver. Decime y yo te ayudo. No me sale acá, no lo veo bien. Al más. Ok, decime a mí qué te gustaría escribir. Yo voy a abrir acá un más para vos. Y me ¿Dónde gustaría nació? poner Austria. Sí. Vamos a poner los dos juntos. Austria e Italia vienen a No, entrar. hagamos separado. Decime Austria, la fecha aproximada. Y 1880. Perfecto. ¿Y sabés por qué por qué tuvieron que salir de No, ahí? no lo sé, pero justamente lo encontré hoy temprano, busqué un documento que tenía y no dice en realidad la razón por la cual se trasladaron, pero Ok. sí vinieron de Austria y de Italia en esa fecha.
¿Y en Italia tampoco sabes por qué vinieron? No, Perfecto, ya están los dos ahí. ok, gracias. Ok, necesito tres voluntarias o voluntarios. Los primeros que yo le vea a la mano que pongan en el chat yo van a ser mis voluntarios. Perfecto, Nico. ¿Alguien más? Fernando. Yo, Y uno más. Y Alicia. ¿Quién dijo? ¿Alicia? Sí. sí. Perfecto. Necesito que los tres voluntarios estén con el Padlet abierto en sus pantallas. Yo solamente voy a mostrar lo que ustedes hacen y yo me voy a quedar callado. Lo que van a hacer ahora entre ustedes tres es, ven cómo esto empieza, si voy bien a la izquierda, empieza con Rusia 1907, Coruña, España del 20, Barcelona 1930, Polonia 1910. Si me voy moviendo, hay cada vez más. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí. Ok. Les voy a dar 5 minutos para que ordenen esto en una línea de tiempo cronológica. Entonces, por ejemplo, 1910 lo voy a mover yo, lo agarro y lo llevo acá. Esperen que no se movió bien. Y lo pongo donde corresponde. Antes estaba después del 20, ahora está antes del 20. Tienen unos minutos para ayudarme a armar esta línea de tiempo. Acá dice alguien, abuelo vino de Italia. ¿Saben en qué época vino? Abuelo vino de Italia, los hermanos ya estaban acá y tenían una sastrería. ¿Saben de qué época estamos hablando? 921. Perfecto, muchas gracias. Perdón, a mí me figura que no puedo modificar la ubicación de las publicaciones. Espera un segundito que voy a tratar de ayudarte. Eso lo tendría que haber pensado yo y no lo hice. Sí, dice así, no se puede reordenar. Un segundito, entonces. Quería que lo hagan ustedes y no lo voy a hacer yo, pero es más divertido si lo hacen ustedes. Dame un segundo. Ya hice los 4, pero bueno, no lo puedo modificar. Ok, un segundito. Posting. Podemos ver, fíjate por favor si... Espera una cosa más. Ahí, Juan, perdón, te interrumpo de nuevo. Mientras estás viendo eso, sumarte un comentario de Ariel que te dice, qué buena actividad didáctica para hacer con los alumnos. Comentario de... Muchas gracias. Sería mejor si esto lo hubiera hecho. Me equivoqué con cómo armé. A ver, ¿puedes fijarte si puedes mover alguno ahora? Ahí te digo, dame un segundo. No se puede reordenar. Bueno, entonces, perdón, lo voy a hacer yo rápido, pero la intención es simplemente, muy sencillo, hacer una línea de tiempo, pero esto no es que sea necesario, es más que nada para que podamos tener la información más cerquita, más ordenada, para hacer la próxima actividad. Si esto llevara demasiado tiempo, a lo mejor no lo haríamos así, pero voy a hacer aunque sea algunas en orden, porque van a ver un poquito lo que viene ahora, que es cuando la cosa empieza. Nosotros hasta ahora lo que estuvimos haciendo es preparándonos para hacer un proyecto que puede durar un día, 2 días, 10 días, un año. Entonces lo que necesitábamos hacer era contar con algo de información. ¿Con qué información contamos ahora? No contamos con mucha información. Díganme ustedes con qué información contamos. ¿Qué sabemos hasta ahora entre el mapa y esta actividad? La migración de los países que vinieron. Y Destino por ahí alguna inicial, cosita destino más, ¿qué más final, sabemos? Origen, el periodo de tiempo en el que se Origen, hizo la destino, migración. Claro, causa, sabemos el origen, de la destino, los inmigración. años. la causa, los años. Perfecto. Entonces, bueno, Y acá hay como la uno que está... tendencia de la diversificación cultural también dentro de esa migración. También, cómo fueron Sí, mezclándose las culturas y armando una nueva, digamos.
Exacto. Exacto. Claro, la diversidad cultural y de las nacionalidades y también las épocas de mayor flujo migratorio, ¿no? Fantástico. Una cosa que me gustaría que sepan, que es bien interesante, es que como lo estamos haciendo en la computadora, porque si lo estuviéramos haciendo en un salón, no podríamos hacer lo que voy a decir, sí lo podríamos hacer, pero llevaría más tiempo. Lo que les voy a decir ahora es que ustedes pueden, en cualquier... ¿Vieron que acá en las etiquetas hay 3 puntitos? Sí. Si vos vas a los 3 puntitos, perdón, un segundo. Acá. No, Abrimos tres un puntitos secundario. no. Si vas a donde dice editar, no 3 puntitos, si vas a donde dice editar, podés buscar una imagen. Entonces, si yo voy a buscar una imagen, déjenme A ver. mí no me dice editar. Bueno, A mí me dice abrir publicación. ¿no te dice editar? No. No, Bueno, quiero que lo vean igual porque después por si alguno lo facilita. Si yo, por ahí no tengo no está armado para que ustedes lo vean, pero ¿ven mi pantalla ahora? sí. Bueno, estoy en País Vasco. Si yo voy a editar, en País Vasco me permite Insertar algo Dar de una eso, de las foto. buscar opciones una que hay. imagen, por ejemplo. Entonces, si yo digo, quiero ver una imagen del País Vasco en 1910, Claro, qué genial, ¿eh? Ah, Sí, qué sí. bueno. por ejemplo, me va a mostrar una imagen del País Vasco en 1910. En Entonces blanco y elijo la negro. imagen y me la va a pegar ahí, supuestamente. Claro. Ah, Y Vamos a ver si la además que, pego. además que al hacer la actividad con los alumnos o con el grupo que estés trabajando, al manipular la información, ver los años, el lugar y mira, la foto, qué te bueno. hace apropiarte más, digamos, memorizarlo en un sentido como que ya forma parte de tu trabajo, no es parte de otro. Como que el trabajo Sí, colectivo se hace propio y como que eso también es buenísimo para al momento de hacer una actividad. O sea, sí, 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 excelente. sí, Entonces, qué ahora bueno. bien, tenemos algo de información. ¿Qué información tenemos? Tenemos la información de que sabemos que alguien vino de algún lado en algún momento. Por ahí sabes la fecha, el nombre, el momento, la razón. No sabes mucho más. Y De la hecho, muchos de profesión nosotros, acá. repetí que no te escuché, Profesión, profesión. sí, Muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que es mucho menos lo que conocemos que lo que conocemos. Pero sí. ahora viene la parte que no vamos a hacer juntos hoy, pero que quiero que se la imaginen. Voy a mirar esa línea de tiempo un segundo. Vamos a suponer que, vamos a suponer que tus abuelos vinieron de Italia y que los hermanos estaban en Buenos Aires y tenían una sastrería. Y vinieron en 1921. Y entonces yo les voy a hacer algunas preguntas. Y después ustedes en el chat van a poner otras preguntas. Y las preguntas van a ser muy específicas. ¿Qué se comía en Italia en 1921 en el lugar donde estaban tus abuelos? ¿Y con qué comida se encontraron en el lugar a donde llegaron? ¿Qué música se escuchaba en Austria? ¿Y qué música se escuchaba en el lugar a donde llegaron? Hoy tenemos internet, podemos averiguar exactamente en ese pueblo de Austria, en esa fecha exacta, qué música se escuchaba en la calle. Mi abuelo tocaba el violín, y tocaba el violín porque su papá, que era polaco, tocaba el violín. Entonces yo haciendo esta actividad empecé a investigar y no descubrí exactamente, pero me puedo imaginar qué música tocaba mi bisabuelo en casa. No lo sé realmente, pero me lo puedo imaginar. Cuando no sabes algo, pero empezás a buscar y empezás a imaginarte, empezás a hacer un trabajo de historiografía. Si yo les pregunto qué ropa usaban en el lugar donde vinieron, qué olores había, de qué se hablaba en la calle, qué se publicaba. Mis bisabuelos salieron en 1907, ¿qué se publicaba? Y tengo la fecha en algún lado porque la busqué. ¿Qué se publicaba en los diarios en esa fecha en Polonia? ¿De qué se hablaba? ¿Qué conversación pública había en la calle de Buenos Aires? Y ahora empiecen a escribir ustedes preguntas. ¿Qué te gustaría saber? Y pongan en el chat. No pongan la respuesta, pongan la pregunta.
¿Qué veían mis bisabuelos cuando miraban por la ventana y qué veían por la ventana cuando llegaron acá? Unos venían de Mallorca a principios de siglo, donde no había mucho de nada en el campo de donde venían. Pero llegaron acá, llegaron a Santé, no sé dónde llegaron a la ciudad. ¿Cómo vivían en el pueblo? ¿Cuáles eran los puntos de encuentro? ¿Qué bailabas en Alemania en ese año? Mi madre era morista y mi padrastro era sastre. ¿Qué costura? ¿Cómo era la ropa? ¿Cómo eran los moldes? ¿Cómo era el barco en el que viajaron? ¿Qué sintieron al bajar del barco? ¿Qué moneda se usaba? ¿Con qué moneda se encontraron? ¿Cuánto valía esa moneda? La moneda de mis abuelos rusos, de mis bisabuelos rusos, no valía absolutamente nada. ¿Cómo se movilizaban? ¿Cuánto se debían movilizar? ¿Se movilizaban a caballo o a pie? ¿O en auto? Y empezamos a construir, de acuerdo a lo que estés imaginando o construyendo o explorando o deseando despertar, un montón de información historiográfica. Y ahora les voy a decir lo único que me parece relevante de todo este curso, más allá de la experiencia hermosa que podemos hacer juntos. Con el mapa que ustedes hicieron y con las respuestas a algunas de estas preguntas, si tuviéramos una semana juntos, podríamos hacer juntos un libro de historia. El libro de la historia del siglo XX, pero construido a partir de las experiencias personales de sus antepasados, no de nombres desconocidos. Y además, si lo hiciéramos bien, incorporaríamos esos nombres desconocidos, porque esos nombres desconocidos son la causa, si quieren, los autores de los acontecimientos históricos que despertaron esos movimientos migratorios. Y entonces rápidamente, quizás sin darse cuenta, los estudiantes empiezan a aprender una historia que no es tan ajena, porque hay por lo menos un vínculo compartido. Pero además, sobre todo si tienen la suerte de tener abuelos vivos, es una excusa espectacular para que haya un vínculo de conexión entre generaciones. ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. excelente, excelente. Y entonces la Claro. historia no es más ajena, es propia. Te estás apropiando de esa historia. Los campesinos rusos tenían muy pocas instancias de comunicarle a los intermediarios del zar sus malestares. Mis bisabuelos, aquellos que vinieron en el barco que iba a Estados Unidos y que llegaron acá, decidieron salir el día después de que entraron a su casa, ahí en el campo, en las afueras de Moscú, se llevaron todo lo que había, golpearon a mi bisabuelo y le arrancaron de la oreja los aros a mi bisabuela. Y eso también pasó un poco con Mussolini y todo eso. No podían Sí. protestar. Sí. Les voy a decir algo, y la semana que viene vamos a hablar, les voy a decir algo y después vamos a abrir una conversación breve para cerrar hoy, y quiero pedirles que hagan este ejercicio. Si tienen todavía mamá o papá, hijo, hija, sobrino, sobrina, abuelo, abuela, o una computadora, en algún momento de la semana tengan una conversación sobre la migración de su familia, con alguien.
Y después de tener la conversación, anoten en un papelito qué descubren sobre ustedes mismos. Pero les quiero decir algo. A mí me hubiera encantado poder hablar. A mi abuelo no lo conocí, a ningún abuelo conocí, a mis abuelas las conocí, pasé mucha parte de mi vida con mis abuelas. Fueron dos mujeres muy importantes para mí. Lamentablemente, nunca les pregunté demasiado de nada de sus historias o de sus padres. No tengo mucha información, mis padres no viven, hoy no tengo mucho a quién preguntar. Si pudiera ir para atrás, dedicaría mucho más tiempo y no sé cómo fue llegar en ese barco habiendo dejado a esos hijos atrás o que se murieron. No lo sé. O en el caso de mi abuelo o de mi bisabuelo polaco, a su hermano que se fue a Inglaterra o a su hermano que se fue a Estados Unidos. Pero les puedo decir algo. Es tan universal en la experiencia humana la migración forzada que la experiencia migratoria de cualquier migrante de hoy hay más migrantes que nunca antes en la historia humana, es muy parecida. Si me siento un ratito en un Uber con una persona de Venezuela, con una persona de cualquier país, y hablo un poquito sobre su experiencia, naturalmente ahora se me va a me llena de emoción, es inevitable que me pase porque tengo empatía. Hice tantas entrevistas de migración que es difícil tener esta conversación como si no me pasara nada. Es muy fácil imaginar la experiencia y el dolor de la migración de mis bisabuelos cuando tengo una conversación de 10 minutos en un Uber, si hago las preguntas correctas. Porque cambia el contexto, Polonia no es Venezuela, 2023 no es 1907. Pero hay algo profundamente universal en la experiencia del migrante. No importa en qué época dejaste a tu hermano en un lugar y no lo viste nunca más, o no sabes si lo vas a volver a ver. No importa si tenés internet, sí importa, obvio que cambia la experiencia, no es lo mismo. Pero entiendan a lo que voy. Yo puedo descubrir un poquito sobre mi historia cuando tengo una conversación sincera con un migrante y le hago las preguntas que no pude haber hecho a otro. Y eso despierta una sensación muy hermosa, que es la empatía. Porque en la emoción de ese migrante me empieza a pasar algo a mí porque lo siento. Y empiezo a construir un poquito el rompecabezas de mi vida, de la parte desconocida de mi vida. Y lo he hecho mucho, lo he hecho en el 11 con comunidad senegalesa. No importa cuán alejado sea, porque no sé cómo transmitirlo. La experiencia humana es la experiencia humana a lo largo del tiempo. Y entonces, además de aprender sobre vos, a los chicos cuando empiezan a hacer esta actividad con suficiente tiempo, además de aprender sobre historia, les despierta una sensación muy hermosa sobre entender la vida ajena. Excelente. Claro, es algo bien profundo que toca en este momento de tanta aceleración y tanta cosa virtual, es algo que les toca desde la memoria a algo que está relacionado con su vida familiar, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Hablar con y escuchar la historia de otros. Lo he vivenciado. Me parece que también en la parte de la docencia, cuando uno plantea una actividad así, inmediatamente me viene a la cabeza el ejemplo que pusiste del mantel de tu abuela, que uno ya pensaba en su abuela. Entonces, los más jóvenes o la persona que está escuchando, inmediatamente se ubica en ese lugar de la historia donde estaba su abuelo, su padre, su bisabuelo,
y se imagina cómo era la vida en esa época, pero situándose él mismo. Entonces como que se hace partícipe de esa historia que antes parecía lejana y parecía abstracta, como que cosa del pasado, hace una cosa de presente, y como que querer saber más, investigar cada mínimo detalle, hacer preguntas cada vez más puntuales para ubicarse más en ese espacio. Algo natural, me parece. Además de escucharlos, estoy leyendo en el chat y les agradezco mucho los comentarios del chat también. Me hice acordar cómo terminaba Facundo Cabral con la de Walt Whitman, que lo amo, lo de cuando decía al final, ¿no? Porque cada átomo que te pertenece me pertenece, porque cada átomo que me pertenece te pertenece, porque vos y yo somos la misma cosa. Ay, qué hermoso. Es así. Es hermoso lo que decís porque escuchamos mucho decir estamos todos conectados, pero cuando lo decís así suena como que no dijiste nada. Pero cuando de repente haces una actividad donde empezás a ver los puntos en común, es inevitable. Es difícil negar. Déjenme quiero mostrarles una cosa que lo muestro porque me parece muy lindo, a pesar de que no sé si está muy actualizado hoy, porque pasaron cosas durante la pandemia, pero es interesante que lo vean, sobre todo si les interesó lo que hicimos hoy, y es lo siguiente. Déjenme ver cómo hago para mostrarles esto. Ok. Aprovecho para contar que mientras que trabajé en el nivel inicial, pude trabajar con un libro que se llama Migrantes. Y bueno, sí tomé esto como poder trabajar con sala de 4 y 5 años. Hermoso. Y fue muy Hermoso. lindo porque en el Museo del Inmigrante hay toda una instalación en la que se muestra objetos que portaban los inmigrantes como de la primera ola. Y cuando yo realicé la actividad con chicos de 4 y 5 años, fue distinto. Los objetos con los cuales ellos han venido en estos últimos años con estas nuevas corrientes migratorias y que tienen, o sea, bueno, obviamente los objetos que han traído con ellos sí se diferencian bastante, pero ellos tienen como, bueno, en algunos de los casos, bueno, obviamente como lo más cercano, por decir situaciones como muy violentas que han vivido, y entonces dibujos que les fueron entregados por otros niños que son dentro tanto del vínculo familiar o también, por decir como de vecinos o vecinas, y se han tenido que despedir a la fuerza y ellos cargan con ese, no cargan, pero portan ese dibujito en su mochila y entonces fue muy impresionante cuando hice una actividad, bueno, con objetos muy importantes para ellos. Muy Así que interesante. bueno. Las actividades con objetos, sí, es muy rico todo lo que hace que uno pueda construir con poquito. Al final eso es la historiografía, ¿no? Si les gusta leer alguna vez una biografía, en realidad muchas veces hay muy poco dato y después hay mucho de los puntitos que unís, ¿no? Quiero mostrarles, hay muchos recursos en Internet sobre migración internacional. Este sitio estaba muy actualizado antes de la pandemia, no estoy seguro cuán actualizado está hoy, pero déjenme mostrarlo acá también para quienes no pueden abrir. Este sitio es un mapa vivo. Esperen que estoy en un lugar equivocado. Tengo que ir acá. Es un mapa vivo de los movimientos migratorios del mundo, más o menos actualizado. Entonces, hay movimientos de dónde a dónde se está moviendo el migrante hoy. Si vamos a, por ejemplo, si vamos a Argentina, o sea, podés hacer clic en cualquier lugar y te muestra la información que hay hoy desde y hacia ese lugar. Si estuviera, yo no sé si a lo mejor está actualizado, a lo mejor no, pero es muy interesante, toma de distintas fuentes datos y lo hace como un instrumento visual muy, muy atractivo y muy interesante. 2010-2015 dice ahí abajo, me parece. 2015, entonces quedó desactualizado. Sí, pero era muy lindo este proyecto, muy hermoso. La Organización Internacional de Migraciones publica un montón de información, creo que el último informe es del 2022,
Iba a haber un congreso en Chile este año, no sé si se hizo, pero si buscan OIM, Organización Internacional de Migraciones, hay mucha información. Y la semana que viene vamos a hablar un poquito más. Si pueden, dejar en el chat, si no lo han hecho aún, algunas personas lo han hecho, comentarios. También son buenos los comentarios de si no te pareció interesante, para que yo siga corrigiendo y perfeccionando este programa. Y nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo Vaticanal. Espero que les haya gustado.